Gracias, William. Por cierto, ¿qué le pasó a Nazaret? La poseyó el espíritu del Joker. ¿Qué le pasó? ¿O es el Halloween? No sabemos. Bien. Fíjense. Ah, ok. Está bien. Está bien. Por cierto que quería comentarles, recordarles que habíamos hablado de que el examen fuera presencial. ¿Ok? Simplemente para que lo tengan ahí, porque como le dije, me parece que es conveniente para ustedes y para mí, para todos. Entonces, para que lo tengan anotado ahí en la programación, en su momento yo les avisaré cuál es el salón y todo eso. Por supuesto, siempre y cuando no haya alguna instrucción en contra. Recuerdo, de todas maneras, recuerdo, para aquellos que hay algunos de ustedes que no están en Caracas, ¿ok? Y que no podrían asistir, repito, no hay ningún problema, nadie entra en pánico. Si usted me dice, mire, profesor, yo es que yo estoy en Cogede, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues usted está en Cogede. Entonces no hay ningún problema, yo le hago el examen oral en otro momento. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún inconveniente con eso. Bueno, Fátima levantó la mano. Fátima, dígalo. Profe, una pregunta, ¿el examen va a ser presencial? Es lo que acabo de decir. Ah, es que no escuché bien porque es que se me cortó un poco. Ah, ok. Sí, lo dije desde el primer día. Porque, como digo, oral siempre es más dificultoso para ustedes. Se ponen nerviosos, una cantidad de cosas. Segundo, los afecta a ustedes y a mí porque típico. Llega, le toca a usted el turno. Entonces en ese momento empieza a fallar internet. Usted no entiende la pregunta porque me empieza a escuchar así. Por fin yo le hago la pregunta. Después cuando usted empieza a hablar, empieza y que... Entonces yo no lo puedo evaluar a usted. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, salte y regresa dentro de una hora. Y así el examen nos puede llevar, de hecho ha pasado, yo he tenido exámenes orales que han durado hasta 2 días con todas las dificultades. En cambio, estamos todos allí, el examen es oral, usted está más tranquilo, usted oye, ve sus preguntas, responde como una cuestión normal. Además, digamos que hay una política de la universidad de que progresivamente empecemos a retomar la presencialidad progresivamente. Esto, por supuesto, no lo haríamos en un salón chiquito, lo haríamos en un salón grande para que la gente esté separada, ¿verdad? Nos bañamos en gel antibacterial, llevamos nuestros tapabocas, o sea, todo tranquilo. Y repito, en el caso de que, como digo, hay estudiantes que por alguna u otra razón de repente no están en Caracas, usted no está en Caracas, usted no puede ir, yo le hago su examen después, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, seguimos entonces. En la página 46, déjenme ver, ¿alguien más levantó la mano? A ver, ¿no? Profe, disculpe, lo que pasa es que se me entrecortó. Por lo que entendí es, si el examen es online, es oral. Y si es presencial, es escrito. O es online, es oral también. No, imagínate, ¿para qué lo vamos a someter eso? Tienen que ir a la universidad y encima oral. No, escrito. Escrito que es la manera que usted tiene de hacer su examen de manera más tranquila, relajada, sin rollo. ¿De acuerdo? Y siempre yo
no importa la modalidad que sea, la clase anterior al examen, yo dedico una buena parte a responder todas sus preguntas y a hablar del tipo de examen, ¿ok? O sea, usted no va a presentar examen conmigo a ciegas, sino el tipo de examen que yo hago, yo lo explico, lo aclaro, etc. Lo único que me falta es que yo le diga las preguntas, que obviamente no se las voy a decir. Pero de resto, usted va a presentar su examen con total lucidez y claridad. ¿De acuerdo? Bueno, yo supongo que el que preguntó entendió. Bien, entonces, les decía, siempre a tu orden. El profesor ahonda aún más en su definición y describe las características que definen el pensamiento político. Vayamos por partes. Ok, Martín, chévere. La primera es muy importante porque digamos que las preocupaciones científicas no surgen de la nada, surgen de necesidades, de problemas, de angustias, de fenómenos que están en el ambiente. Por eso dice, surgen en momentos de crisis política. ¿Ok? Por ejemplo, yo creo que nunca antes en Venezuela se había escrito tantos textos sobre el tema político, y es lógico, porque vivimos el momento más espantoso de la vida de Venezuela, de toda la vida de Venezuela, o sea, desde la llegada de Colón hasta nuestros días. Entonces, surgen en momentos de crisis política, y los momentos de crisis política obligan a pensar, obligan a reflexionar, obligan a hacerse preguntas sobre lo que estamos haciendo bien o mal. Fíjense que eso lo hablaré yo en otro tema, pero lo adelanto. Uno de los grandes debates que están en este momento sobre el tapete es el tema de la crisis de la democracia, sobre lo cual quiero aclarar que la democracia no está en crisis. Lo que está en crisis son las personas que les toca defender la democracia, que es muy distinto. Y cuando digo a las personas que les toca defender la democracia, no solamente me refiero a los líderes políticos, sino me refiero a los empresarios, me refiero a los grandes líderes religiosos, científicos y a la gente. O sea, mucha gente se conforma con aceptar que la democracia es un bien que está ahí como está una montaña. Bueno, ahí está la montaña y aquí está la democracia. No, no. La democracia es un régimen que se tiene que defender. ¿De quién? Bueno, de los malos de toda la vida. O sea, toda la vida hay malos. Malos que atentan contra la libertad de la gente, atentan contra los derechos, atentan contra la dignidad, y la democracia es el mejor sistema político en respuesta a esa tendencia. Entonces, no por casualidad, por ejemplo, hay libros, en este momento hay varios libros, yo les recomiendo algunos. Hay uno de la periodista y analista política Anne Applebaum, que se llama El ocaso de la democracia, ¿ok? Es un libro excelente. Hay otro que es de dos norteamericanos, Levinsky y Ziblatt. Yo después les mando los datos exactos. Ambos escribieron un libro también muy reputado que se llama ¿Cómo se desmonta una democracia? Nosotros tristemente tenemos una maestría porque vimos cómo una democracia modélica, aunque usted no lo crea, Venezuela tenía una democracia que era considerada modélica en América Latina. No importa las pendejadas que le hablen por ahí, éramos una democracia con problemas, como tiene cualquier democracia, pero éramos una democracia que era referencia para América Latina. Entonces,
esa es una primera característica del pensamiento político, una respuesta analítica, una respuesta reflexiva sobre una crisis política, que por supuesto siempre va acompañada, es decir, las crisis políticas no van solas, van acompañadas de crisis sociales, económicas, etc. Esa es una primera, digamos que característica importante. La segunda característica del pensamiento político es que evalúa la realidad. Es decir, no se trata solamente de pensar cómo debería ser la política, sino parte de la evaluación. Por eso hablábamos de pensamiento analítico. Es decir, un pensamiento que implica hacerse preguntas, hacerse, ¿cómo se llama? Plantearse retos en términos de interpretación de esa realidad que me ha tocado vivir. Entonces, yo genero mi pensamiento político a partir de la realidad que me circunda, del contexto histórico que me ha tocado vivir. Esto es bien importante. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? ¿No? Ok. Entonces, por cierto, hay unos personajes muy simpáticos que aparecen en la primera sesión de la clase como para dejarse ver, aunque uno no los vea, pero para que uno vea el nombre y después se desaparecen. Esto, como si uno no se diera cuenta. Pero bueno, solamente quiero acotarlo, ¿no? Porque es muy, como digo, es muy simpático el caso, ¿no? Pero bueno, así estamos. Bien, entonces, la otra característica importante de el pensamiento político, a diferencia de la ciencia política, que no necesariamente lo hace, es que el pensamiento político elabora prescripciones, recetas, llámelo usted, orientaciones, medidas de aplicación, ¿ok? Es decir, el pensamiento político propone cosas acerca de qué, propone decisiones, propone orientaciones, propone la creación de instituciones dirigidas a resolver, a canalizar, a orientar los fenómenos políticos. Es decir, el ejercicio del poder, el respeto de las personas, el progreso de las sociedades, la convivencia de los miembros de una sociedad. Normalmente a ese tipo de cosas es que en las cuales se centra el pensamiento político. Es decir, prescribe medidas. Te dice, mire, yo creo que deberíamos hacer esto, aquello, lo otro. Eso es otra característica del pensamiento político. Muy vinculado a esta característica es que también el pensamiento político te dice qué tipo de líder político se requiere. Sobre esto hay mucho debate, porque ahora lo veremos más adelante, porque el tipo de líder político que pensaba Maquiavelo no es el mismo que el que nos podríamos plantear hoy, aunque puede haber puntos en común, puede haber características. Pero en todo caso, el pensamiento político te dice, mira, la sociedad requiere personas que se pongan al frente del poder con estas características. Yo al respecto siempre sugiero, cuando se hable del tema del liderazgo, que es un tema, digamos, un tema muy
muy dado. Ya le doy la palabra. Gracias, William. Es un tema muy dado digamos, a la demagogia, porque bueno, el liderazgo, igual que el coaching, y igual que la resiliencia, son temas que se ponen de moda y de alguna manera se prostituyen un poco. Yo siempre invito a que el tema del liderazgo se estudie por caso, es decir, tome usted la historia y vea líderes grandes, líderes importantes, y estudie qué hicieron, cómo lo hicieron y cómo se comportaron. Creo que es la mejor manera de entender el tema. Ya va, que por aquí entonces había una pregunta. Martín dice que tiene problemas con su internet. Tranquilo, siga insistiéndolo, Martín. Estamos pendientes. Después aquí alguien había levantado la mano, pero William me dijo que alguien había levantado la mano. Ajá. Nazaret, cuénteme. Profe, que yo siento que el pensamiento político corresponde más a evaluar lo que ya está escrito en la historia de la política para ejecutar, como usted bien dice, elaborar planes, etcétera, construir como un programa, por decirlo así, mientras que la ciencia política para mí es el estudio constante de la actualidad, o sea, tanto de la población, eh, evaluar los resultados o estadísticas de las estrategias políticas que se estén realizando en ese momento. Eso sería como para mí la ciencia. No sé si me estoy equivocando. Y la pregunta que tenía para usted era que si Gandhi se podría considerar un líder pacifista político. Y esa la doy. Gracias, profe. Claro. Bueno, fíjate, de la descripción que hiciste de ciencia política estoy de acuerdo. Ahora, el pensamiento político también, como dije al principio, hace propuestas, ¿ok? No se queda solamente con lo que hay, sino que propone. Con respecto a Gandhi, obviamente, es un líder pacifista, el creador de toda una corriente de lucha política no violenta. Efectivamente, sí, es un líder pacifista, sin lugar a dudas, que además pagó los costos, ¿no? O sea, fue un líder que fue consecuente, que una de las cosas que, digamos, uno aspira a pedirle a un líder. Ok, ¿qué otra cosa caracteriza al pensamiento político? Como dice aquí, el pensamiento político pretende ser aplicable de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Con más de 1.000 millones de personas. Entonces tú dices, la democracia de la India es igual que la democracia de Inglaterra. ¿Ok? Profe, disculpe, desde que empezó a explicar de la última característica se entrecortó y no lo pudimos escuchar nada. ¿Será que puede repetir, por favor? Gracias. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí me escuchan. Ok, Sí, vuelvo profe. entonces. Gracias por alertarme. Yo decía que la otra característica que señala aquí el profesor es que el pensamiento político sea aplicable de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando hay diferencias históricas, culturales entre los países, es posible plantear modelos políticos que cumplan con su función. Y ponía el ejemplo de la democracia. Ponía por un lado la India, un país con 1.000 millones de personas, con unas características culturales muy particulares, en contraste con
pongamos con Inglaterra o con Chile. Sin embargo, esos tres países con diferencia tan notoriamente marcados en materia cultural, los tres tienen sistemas democráticos. Obviamente, que esos sistemas democráticos son mejorables, que en la India, por ejemplo, los principios de la democracia de alguna manera entran en choque con, por ejemplo, con la persistencia todavía de la cultura de castas que existe en la India, porque hay importantes sectores de la India que todavía culturalmente alimentan el tema de las castas, que es un sistema racista, por supuesto. Pero evidentemente la India de hoy no tiene nada que ver con la India, por ejemplo, que yo conocí cuando era un muchacho, que era un país que vivía de hambruna en hambruna, con serios problemas de exclusión social, a esta India de hoy, que es un país, se le considera una potencia emergente, con una economía potente, donde millones de personas han salido de la pobreza, donde se ha enfrentado el problema de casta, aunque no está resuelto, pero millones de hindúes se han liberado del sistema de casta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el planteamiento de que hay ideas que pueden ser generalizables del pensamiento político es válido. Estoy hablando de un pensamiento político moralmente justificable como el de la democracia, pero tristemente también la idea de que se aplique de manera general opera para otros, como el caso del comunismo. Tristemente el pensamiento político comunista se extendió por muchas naciones y causó un horror. Recuerden que el comunismo tiene una estadística hasta el día de hoy de más de 100 millones de muertos. William dijo profe. Dime, William. Camil. Camil, cuénteme. Gracias, William. Te escucho, Camil, cuéntame. Dice que no lo deja, profe, el micrófono, dice que no deja quitar el micrófono. Eso es responsabilidad de William, que es el anfitrión. William, deja hablar a Camil, por favor. William. William. Así es, William está censurando la libertad de expresión. William. Y de verdad que está raro. ¿Qué le pasó a William? William. Deja hablar a Camil, por favor. Lo perdimos. William dice hacer. ¿Qué significa hacer, William? Que dice que la aplicación no lo deja hacer nada, profe. No te deja hacer nada. Bueno, entonces está raro eso, porque eres el anfitrión. Técnicamente podría. Bueno, vamos a ver, Camil, por escrito. ¿Qué pasa con el caso de la aplicación general de un pensamiento político y la imposibilidad de aplicar el socialismo y el comunismo? Bueno, fíjate, para el socialismo y el comunismo, el hecho de que la realidad diga que eso es inviable no les produce la más mínima angustia.
¿Ok? Es decir, porque en el fondo, eso lo hablaremos más adelante cuando trabajemos el tema 6, en el fondo, lograr los supuestos objetivos altruistas, maravillosos que ellos venden, no es el objetivo. ¿Ok? El objetivo es otro. Si alguien me pregunta, y profesor, ¿cómo es eso? Bueno, simplemente revise la realidad venezolana. ¿Ok? O sea, es decir, aquí llegó un señor con unas ideas que ya estaban equivocadas en el siglo XIX, ¿verdad? Las vendió como una especie de propuesta política de redención social. ¿Y qué hemos terminado? Bueno, hemos terminado en la Venezuela de los enchufados y de los bodegones con Nutella. ¿Ok? O sea, ¿ok? Pío Tamayo, evidentemente en el mundo de la izquierda ha habido gente, pensadores, gente, digamos, que tú no puedes acusar de ser unos canallas, aunque las ideas que estén defendiendo lo sean. Yo conocí, y lo puedo decir con toda honestidad, yo conocí a Héctor Mujica, por ejemplo. Héctor Mujica era un tipazo, era un hombre honesto, intelectualmente muy preparado, quien fue secretario general del Partido Comunista de Venezuela por muchos años. Tuve el honor, tengo que decirlo así, de conocerlo personalmente. Tengo un gran aprecio por su hija. Sin embargo, bueno, defendía unas ideas absolutamente descabelladas. Tristemente eso pasa. Ahora, la diferencia es que las personas que estás mencionando, Camil, creo que llegado el momento no habrían llegado hasta donde llegaron estos señores. Es decir, eran gente decente. Igual que tuve el inmenso honor de conocer y de traer, yo traje muchas veces a esta clase, a esta materia, para que hablara de Rómulo Betancourt a Manuel Caballero, un gran pensador, un gran historiador, un militante de la izquierda, y sin embargo, eran personas muy decentes que jamás habrían cometido los desafueres que hemos vivido. Alguien más preguntó por ahí. Pasa como a su amigo profe, o te pasa como a Remy o Tolina. Esa pregunta no la entiendo. Siempre a tu orden, Camil. Después me explicas, William. Bueno, otra característica del pensamiento político es que quiere comunicarse y quiere persuadir. Esto es muy importante. Por ejemplo, esta otra diferencia importante con respecto a la ciencia política. La ciencia política hace ciencia política. Hace investigaciones, sistematiza datos, analiza realidades y usted las considera o no las considera. Al analista político, al politólogo, eso no le va a quitar el sueño. Mientras que al que hace pensamiento político, elabora pensamiento político, sí quiere que sus ideas se difundan, que sus ideas se conozcan y que de alguna manera la gente las adopte. ¿Ok? Eso es otro elemento, digamos, clave, importante del pensamiento político. William dijo algo. Bueno, a ver, Renio Tolina tenía ideas interesantes. Y tú dices que lo borraron. Yo no sé si lo borraron, no sé a qué te refieres con que lo borraron, ¿no? Tristemente, Renio Tolina murió, bueno, mataron. William, te estás haciendo eco de una leyenda urbana. Tuvo un accidente. Hasta donde yo he
he leído, he averiguado, fue un accidente. Ahora, hay una leyenda urbana de que lo mataron. No creo que las personas que estaban en esa época en la política venezolana lo hubieran querido matar por una idea, que tampoco las ideas de Reni eran una cosa así que tú dices, wow, va a cambiar el mundo, ¿no? Entonces creo que no hay razones para... Y de hecho, ese supuesto atentado a Reni sirvió mucho, sí, claro, pero imagínate las coincidencias. A ver, William, que dos cosas coincidan no convierten. Esa es una de las falacias de la filosofía, ¿no? Que dos cosas coinciden y entonces como dos cosas coinciden, eso por lo tanto es verdad, ¿no? Sencillamente Rómulo Betancourt lo trataron de matar, ahí sí, sin lugar a duda. El dictador de República Dominicana, Leónidas Trujillo, le puso una bomba al carro y el carro salió volando. Y Betancourt se salvó de casualidad. Entonces uno va a decir, no, pero en realidad Leónidas Trujillo no lo quería matar, porque fíjate que sobrevivió. Demasiada coincidencia. No, no. O sea, hay cosas que pasan, tristemente. Esto no sería la primera. Y como digo, repito, todas las investigaciones que se hicieron en la época y posteriormente no conducían a el tema. Incluso la familia, las hijas de Reni, que eran unas mujeres políticamente muy activas, no volvieron a tocar el tema sobre ese asunto, ¿no? Bueno, entonces, y una última característica de siempre a tu orden, William, y otra característica del pensamiento político es el tema de que son realistas. ¿Qué quiere decir con que son realistas? Que independientemente de cuál sea el tipo de pensamiento de izquierda, de derecha, más conservador, menos conservador, toma en cuenta el contexto histórico, social, económico que le toca vivir. ¿Ok? Es decir, el pensamiento político, si no toma en cuenta las condiciones que le ha tocado históricamente, no es pensamiento político. Pensamiento político trata de dar respuesta a las circunstancias que le han tocado vivir. En ese sentido se dice que es realista. Aunque sus aspiraciones sean grandes, uno puede decir, bueno, este es un pensamiento político que tiene grandes aspiraciones, pero al mismo tiempo es realista. Un poco el dilema por el que están viviendo los demócratas en Venezuela. Uno puede decir que en las actuales circunstancias, ¿verdad? Volver a la normalidad a Venezuela es una aspiración muy grande, pero al mismo tiempo se está consciente de las circunstancias tan duras, tan difíciles, tan hostiles y tan violentas que está viviendo Venezuela. Entonces, el realismo implica, por un lado, tener una clara conciencia de las circunstancias y las limitaciones que te tocan y al mismo tiempo tener aspiraciones de algo mejor. Porque el realismo no es fatalismo, ¿ok? Sino estar consciente de qué es lo que te ha tocado vivir con una idea de proyección a futuro. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? A ver, por aquí. ¿Duda, inquietud?